Sanidad que viene por sustitución. Esto de sustitución quiere decir que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Nosotros debíamos pagar por esos pecados, pero vino esta obra de redención sobre el mundo. A eso le denominamos sustitución. Sanidad que viene por sustitución. Este es otro tema dentro de la sanidad divina. Vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro, uno de los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro, esto hace parte de las cartas generales, 2:24. Dice, quien llevó él mismo, nuestros pecados. Fíjate que aquí está hablando ya de sustitución. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En este pasaje el apóstol Pedro hace referencia a una cita del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Isaías sobre una profecía acerca del sacrificio expiatorio. Eso de expiatorio es reparador, sacrificio expiatorio o reparador del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5, Antiguo Testamento. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Mesías llevó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz, sufriendo el castigo que cada uno de nosotros debería haber sufrido. Este varón de dolores, con humildad y siendo despreciado, cumplió de forma categórica la misión a la cual fue llamado por el Padre. Esta muerte vicaria, esto de vicaria quiere decir por sustitución, la muerte vicaria de Cristo, aunque de todos modos esto de vicario también lo utilizan mucho en el catolicismo, ¿no? La muerte vicaria de Cristo. Pero esta muerte vicaria es una muerte por sustitución, que fue delegada por el Padre a su Hijo Jesús. Y esta muerte vicaria hace del Señor Jesucristo el fundamento del templo espiritual, de su iglesia de reino, de nosotros como individuos, como sus almas, que anhelamos cada día caminar en la verdad de su santa palabra. Como vemos, el Señor Jesucristo se hizo portador del pecado, de nuestros pecados y de los pecados de toda la humanidad, sacándonos de la ceguera y de la ignorancia espiritual, dándonos a conocer su plan de salvación, trayendo conocimiento divino a nuestras vidas, haciéndonos conocer parte de ese reino que había de venir o que ha de venir. Este representante, Cristo, por medio de su muerte y resurrección, nos reconcilia con el Padre. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y caminamos conforme a su dirección, recibimos la vida eterna que Él ya obtuvo por nosotros. Las heridas que nuestro gran yo soy padeció, soportó, sufrió en la cruz, y la sangre que derramó nos otorgan a nosotros, sus seguidores, la sanidad espiritual, nos dan la salvación y la sanidad física que necesitamos. Es necesario para los que están alejados regresar a Dios. Es necesario para los que le conocemos y tratamos de andar por sus caminos de justicia y de verdad, no apartarnos de la fe,
de la confianza en su soberana voluntad, no apartarnos de su gran benevolencia y compasión. El poder de la palabra de Dios es inmenso e ilimitado. Hablando en términos absolutos, el poder de su palabra es inconmensurable. La permanencia y la confianza en su palabra es la que define qué tanto de esa palabra hará en nosotros. La fe y la persistencia en esta palabra que está viva y que es eficaz será la que modifique nuestro carácter, haciéndonos cada día seguidores más habituales de esas realidades espirituales. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios nos lleva a caminar como sus hijos. La palabra de Dios trae sanidad a nuestros cuerpos, a nuestras mentes y a nuestros espíritus. La palabra de Dios es alimento espiritual que elimina el mal que hay dentro de nosotros mismos. Esta palabra corta la malicia, corta la envidia, la hipocresía, desecha toda calumnia o maledicencia. Esta palabra como alimento debe ser nuestro deseo espiritual para madurar y crecer cada vez más en el espíritu. Esta palabra es una exhortación a la santidad que debería servirnos para perfeccionarnos cada vez durante más tiempo en el amor, en la esperanza, en la fe, en los frutos que rinde nuestro espíritu por los beneficios de ser hijos de Dios. El gran yo soy, como nos explica su misma palabra, se hizo carne para ser el sustituto de todas las personas nacidas de la carne, como también de cada alma y de cada persona que iba a ser llamada por él, de cada persona o alma que iba a ser escogida. Todos los que escuchamos estas palabras pretendemos entender que hemos sido llamados por Dios para realizar grandes logros espirituales, para poner en funcionamiento grandes movimientos espirituales. El camino a veces se vuelve un poco difícil. A veces este camino se torna muy espinoso. Sin embargo, nuestra conciencia, que es espiritual, que hace parte de nuestro espíritu, no nos dejará renunciar a esta designación que Dios ha elaborado para nosotros. El Señor Jesucristo vino a llevar a cabo una extraordinaria obra de redención a través de su obra monumental de salvación en la cruz del Calvario. Él nos trajo sanidad espiritual, vida espiritual, muerte al pecado y, por lo que dice el pasaje que hemos estudiado, también liberación de enfermedades y debilidades físicas. No obstante, dentro de todas estas sobresalientes bendiciones físicas y corporales, el anhelo principal de nuestro Rey es salvarnos de la muerte eterna. La demanda para su iglesia de reino, para los que caminamos con Él, es que dejemos atrás el pecado y que vivamos para Él. Amén.